Bienvenidos a este primer servicio de la Iglesia de Vida Nueva en Cuernavaca, Morelos. Bueno, vamos a la palabra del Señor en esta mañana. Quiero terminar con el libro del profeta Ageo antes de continuar con otro profeta. Como ustedes se pueden dar cuenta, ya estamos por terminar la sección del Tanaj, o sea, el Antiguo Testamento. Para el pueblo judío no es el Antiguo Testamento. Para el pueblo judío, estos 39 libros que ya casi terminamos de revisar es el Tanaj. ¿Ok? Y la palabra Tanaj es un acrónimo. Es un acrónimo de la palabra Torah, de la palabra Nebim y de la palabra Ketubim, o sea, la ley, los profetas y los escritos. Eso es el Tanaj, un acrónimo. Y nosotros lo conocemos como el Antiguo Testamento. Ya lo vamos a terminar. Estamos en el libro del profeta Ageo. Y les voy a pedir, hermanos, que abran su Biblia en Ageo, capítulo 2, versículos del 20 al 23. Ageo capítulo 2, del 20 al 23. No cabe duda que aquí nos vamos a sorprender. ¿Habrá alguna enseñanza en estos 3 versículos del 20, 1, 2, 3, 4 versículos del 20 al 23 del capítulo 2 de Ageo? Hemos estado revisando, hermanos, la riqueza tan grande y maravillosa que hay en el libro del profeta Ageo. Y vamos a darle lectura. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla a Zorobabel. Tome nota, por favor, porque en estos versículos nos vamos a centrar en Zorobabel. Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos. Destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, hay 3 últimas enseñanzas en el profeta Ageo para nuestra vida. Número 1, del versículo 20 en adelante, los primeros versículos, encontramos que los planes del Señor se cumplen. Los planes de Dios se cumplen. Dios lo hará. Dios no tiene rivales, lo vimos hace una semana. En este primer punto dice el Señor: yo lo haré, y yo haré 3 cosas que hay ahí. Primera observación: los planes del Señor se cumplen, es decir, el Señor domina por sobre todas las cosas. En segundo lugar, vemos que Dios habla de las naciones. Vean el versículo 22. Yo soy el Dios, otra vez, Dios lo hará, el Dios que trastornará el trono de los reinos, destruirá la fuerza de los reinos de las naciones. Es el Dios que trastornará los carros y los que en ellos suben. Vendrán abajo los caballos, vendrán abajo sus jinetes,
cada cual por la espada de su hermano. En segundo lugar, vemos que Dios en este pequeño libro llamado Ageo, en este profeta menor, nos dice que todos los reinos de la tierra algún día serán destruidos. Y vimos el Salmo capítulo 2. El Salmo capítulo 2 habla de una absurda conspiración de las naciones contra el Señor. Ya desde el Salmo 2, yo puedo visualizar que el Dios de la Biblia no tiene rivales. Las naciones de la tierra serán completamente removidas con sus imperios, su pompa, su arrogancia. Hoy vemos esta conspiración contra la Biblia, contra la iglesia, contra el cristianismo. Pero Dios ya nos anuncia: yo soy el Dios que he decretado la destrucción de los reinos, de todo aquel imperio, nación, organización, movimiento que vaya en contra de mi palabra. Lo que vaya en contra de mi reino. Dios decreta la destrucción final, hermanos, de todos los imperios, los reinos, las naciones de la tierra. Esa guerra ya está decidida. Y vimos hace una semana cómo Dios ve a las naciones como gotas de agua, como el polvo. Así, de acuerdo al profeta Isaías, ve el Señor a las naciones. Así que terminamos hace una semana dándoles yo un consejo. Si me permites, déjame darte un consejo. No visualices el futuro a la luz del presente. Mejor visualiza el presente a la luz del futuro. Y eso va a traer mucha paz a tu vida, sabiendo que el Señor algún día establecerá su reino y todas estas naciones, como se lo profetiza aquí a través de Ageo, serán destruidas, no prevalecerán contra el Dios de la Biblia. Pero ahora quiero centrar mi esperanza, hermanos, en la tercera enseñanza que obtenemos del versículo 20 al versículo 23, capítulo 2 del libro de Ageo. Aquí habla de un personaje llamado Zorobabel. ¿Por qué habla de Zorobabel? ¿Quién es Zorobabel? Hermanos, aquí hay una cadena de redención. Dios, desde el Antiguo Testamento, a través de los profetas, había profetizado, había anunciado la llegada del Mesías. Aquí hay una línea genealógica, una línea davídica, una línea que desciende del rey David. Y la tercera enseñanza que yo obtengo de estos versículos, cuando Dios habla de esta manera a Zorobabel, es que la promesa de la línea davídica para la llegada de Cristo va a ser preservada. Preservada. Zorobabel era nieto de Joacim. ¿Y quién es Joacim en la Biblia? Bueno, Joacim fue el último rey en la línea davídica que reina legítimamente en Israel antes del cautiverio babilónico. Antes de que los babilonios llegaran y arrasaran con Jerusalén, ahí había un rey legítimo, descendiente del rey David. Ese hombre se llama Joacim. Y Joacim es el abuelo de Zorobabel. Joacim es el último rey, repito, de la línea davídica que reinó legítimamente antes del cautiverio babilónico. Fíjate lo que hacen los babilonios con todos los pueblos que conquistaban. Los babilonios ponían sus propios gobernantes. Eran gobernantes títeres, manipulados por el imperio. Ese fue el caso cuando los babilonios pusieron un rey títere, un rey
antes del cautiverio fue Joacim. Y ese sí es legítimo. Ese provenía de la línea de descendencia de David. Por lo tanto, Dios retoma esa línea davídica que de alguna manera se quería interrumpir porque los babilonios ponen otro gobernante que no desciende de David, no proviene de la descendencia real de David. Los babilonios como imperio pusieron un títere, un gobernante que no tenía nada que ver con la línea de descendencia de David, hasta que llega Zorobabel. Zorobabel desciende de David, pero este hombre no podía ejercer el reino bajo el imperio de los babilonios, y después de los babilonios llegaron los medopersas, y bajo el imperio de los medopersas, no, Zorobabel no puede gobernar, porque repito, los imperios ponían sus propios gobernantes. Dios quiere preservar, a pesar de que los imperios tratan de romper con el plan de la línea davídica, Dios vuelve a establecer a Zorobabel como descendiente legítimo de David. No le dice gobernador, le dice que es su siervo. Ese título es propio del Mesías, de la descendencia del Mesías. Ahora, hay una parte compleja en el versículo 23. Vean lo que Dios le dice a Zorobabel. Te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel. Nos da la Biblia el nombre de su padre. Y miren cómo le llama el Señor. Siervo mío, dice Jehová. Y esta última parte es compleja y se las voy a explicar. Te pondré como anillo de sellar. ¿Qué significa eso? Bueno, en la antigüedad, los monarcas usaban el sello para poner con su sello una especie de firma. Con eso se establecía la legitimidad de un documento y era muy cuidado. El rey no podía perder ese anillo. Incluso lo llevaban colgando en el cuello. Era un anillo con el que se sellaban los documentos oficiales del imperio. No se pierden. El rey los cuidaba de una manera especial porque en eso estaban determinadas las decisiones de los gobernantes. Dice la Biblia que Dios pone a Zorobabel como un anillo de sello por ser su escogido, como un símbolo de autoridad para ponerlo al frente de su pueblo. A Zorobabel, así como los reyes cuidaban el sello con el que firmaban los documentos, Dios cuidará, Dios protegerá como los anillos de los monarcas y lo investirá de autoridad, porque Dios ha escogido a Zorobabel. Así que, hermanos, a Zorobabel el Señor le promete que continuará con la descendencia del Mesías. Es interesante que Zorobabel no tiene ninguna importancia política. Este es un hombre que está bajo el gobierno del imperio de los persas. Pero Dios preservó a través de Zorobabel cuando lo pone ahí al frente, o más bien lo coloca en la línea de descendencia del rey David. Después de Ageo, ya no se vuelve a mencionar a Zorobabel. Y ahora acompáñenme al Evangelio de Mateo, capítulo 1. Y veamos el cumplimiento de lo que Dios hizo en la época del profeta Ageo, ahora en Mateo, capítulo 1, versículo 12. Vean la genealogía, hermanos. En la Biblia, las genealogías son importantes. Para Dios, la genealogía es importante. Y aquí lo vamos a descubrir en el capítulo 1 del Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 12. Después, ahí está. Después de la deportación a Babilonia, y miren la descendencia. Jeconías engendró a Salatiel,
¿Y Salatiel a quién? Y luego el versículo 13 dice, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, y así te sigues con toda la descendencia. Y váyanse al versículo 16. Jacob engendró a José. Ahí ya tenemos el nombre del papá de Jesús aquí en la tierra, que se llamaba José, que era el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿Para qué sirven las genealogías? Para probarte Dios. Dios te quiere mostrar a través de todas las genealogías en la Biblia que Él es fiel. No se rompió la línea de la llegada del Mesías. Las genealogías, grábatelo en tu corazón, sirven para probar la fidelidad del Señor. En Lucas registra otra genealogía, capítulo 3. Lucas capítulo 3, versículo 27. Asombrémonos. Zorobabel viene de dos líneas: la paterna por el lado de José y la materna por el lado de María. A ver, hermanos, ¿sí se entiende esto? En la Biblia, Mateo y Lucas registran dos genealogías. Una es paterna, otra es materna, para demostrar que Cristo desciende incluso desde Adán. Y viene toda la línea genealógica. Por cierto, no hay un solo personaje en la historia de la cual se pueda trazar su genealogía más que de Jesús. A ver, atrévete a trazar tu genealogía. Al chosno decimos, o sea, cuando ya no puedes indagar quién fue mi tatarabuelo, decimos chosno. Ya se perdió, no sé de dónde vengo, no sé mis abuelos qué travesuras andaban haciendo en no sé dónde, y se mezclaron y bueno, y ahí vengo yo. No podemos trazar de ningún ser humano la genealogía excepto de Jesucristo. Y Lucas capítulo 3, versículo 27 dice, hijo de Joana, hijo de Resa, hijo de Zorobabel, ahí está, que fue hijo de Salatiel, hijo de Neri, y ahí se siguen todos los nombres, todos los nombres, todos los nombres, todos los nombres. Las genealogías sirven para probar la fidelidad de Dios. Zorobabel está tanto en la línea de José en Mateo como en la línea de María en el Evangelio de Lucas. En esta ocasión, entonces, Dios cumplió con la llegada de su hijo. ¿Por qué dice esto a Zorobabel? ¿Por qué dice estas últimas palabras? Regresamos al libro del profeta Ageo para terminar. ¿Por qué le dirá estas palabras a Zorobabel? Hermanos, porque Dios quiere animar al pueblo. Acuérdense que aquí están en un proceso de reconstrucción del templo. Dios quiere animar a Zorobabel. Dios quiere animar para que reconstruyan el templo con miras hacia el futuro. Piedra sobre piedra. Pon tu mirada en el futuro, Zorobabel. Yo te engrandeceré. Pon tu mirada en ese futuro glorioso. Este templo lo tienes que terminar. Cobra ánimo, Zorobabel. De hecho, la historia dice, que este templo que están reconstruyendo aquí tardó 5 años. Aproximadamente en el año 515 antes de Cristo se termina la construcción de este templo, que no fue como el esplendoroso templo salomónico, pero Dios pidió hacerlo. Dios pidió que se reconstruyera su casa, su templo.
No se vuelve a mencionar a Zorobabel hasta la genealogía de Mateo capítulo 1. Allí hay una historia de redención. Allí hay una historia en la línea genealógica, en una cadena de redención. ¿Cómo podemos terminar de estudiar el libro de Ageo con una aplicación práctica a tu vida y a mi vida? Hermanos, quitémonos la apatía. Quítate de tu corazón la apatía espiritual, la pasividad que tanto te tiene paralizado. Hay mucho que hacer en la obra del Señor, demasiado que hacer, aunque aparentemente sea insignificante lo que haces. Quítate de tu corazón la apatía, la pasividad, porque Dios hace mucho en tu vida con lo poco que según tú es poco que llegues a hacer en su casa, en su obra, en su servicio. Acuérdate que tú y yo somos un templo viviente y tenemos que seguir paso a paso construyendo nuestra vida, fortaleciendo nuestra vida y continuando en nuestro caminar con Cristo. Entonces, las tres últimas lecciones del capítulo 2, versículos del 20 al 23. Número 1, los planes del Señor se cumplen. Número 2, recuérdalo, todos los reinos, todas las naciones, algún día el Señor tomará el control tal como fue en su plan de establecer su reino en la tierra. Y acordémonos, hermanos, que tú y yo estamos esperando cielos nuevos, tierra nueva. No está con tanto relajo que traen ahorita las naciones del mundo. No, no es esto. Vean rápido aquí, segunda de Pedro capítulo 3. Ustedes saben todo lo que ha pasado en esta última semana, ¿verdad? Con toda la efervescencia internacional que hay por la llegada de un nuevo presidente en los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 13 al 14. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 13 al 14, dice: nosotros esperamos, y ahí está, Dios lo hará. ¿Creen que Dios lo va a hacer? Él lo cumplió, Él lo prometió, lo va a cumplir sus promesas. Cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales por fin morará la justicia. Eso es lo que tú y yo esperamos, hermanos. Y número 3, enseñanza número 3, la línea davídica de la llegada del Mesías fue preservada a pesar de la invasión de los babilonios, a pesar de la invasión de los medopersas y que ellos ponían a sus títeres políticos. No, Dios hace a un lado eso y coloca a Zorobabel una vez más como gobernante en la línea de descendencia del Mesías. La línea davídica de donde provendría Cristo será preservada. Y vemos que Dios cumplió. Zorobabel es tatarabuelo de Jesucristo. Muy bien, ahora sí, con esto terminamos el libro de Ageo. Espero que todas las conferencias que quedan grabadas, ahí están en las redes sociales, sobre todo en YouTube, las puedan ustedes repasar, porque fue un libro pequeñito, pero con una riqueza tremenda de enseñanza a nuestra vida. Y ahora sí, continuamos con nuestro viaje fascinante de estudio de la Biblia, libro por libro, y damos la vuelta a nuestras Biblias y llegamos al penúltimo. Al menos está acomodado así en nuestras Biblias, al penúltimo libro del Tanaj judío o del Antiguo Testamento. Me refiero al libro lleno de símbolos, con un lenguaje complejo. Zacarías. Este es un mártir. Murió como mártir. No cabe duda que este es un libro bañado de sangre.
¿Dónde fue el primer derramamiento de sangre? El primer derramamiento de sangre. ¿Saben dónde fue? Con unos animalitos. Dios les quitó la piel. ¿Y sabían ustedes que la piel, estamos llenos de sangre? O sea, la piel, hermanos, es muy... Tú te cortas y empieza a brotar sangre. Bueno, a ver, fíjense la pregunta que les hice. Yo creo que te fuiste con la idea de Caín y Abel. Antes de Caín y Abel, Dios ya había derramado sangre a través de unos animales que les tuvo que arrancar la piel para vestir la vergüenza y la desnudez de nuestros primeros padres. Desde esa sangre, que ahí por supuesto hay toda una enseñanza magnífica de lo que es el Evangelio. Magnífica. El sacrificio de inocente para que a través de la sangre en aquel entonces solo se tapara, no se quita, se tapa el pecado. A través de la vestimenta que Dios, no el hombre, porque el hombre quiso tapar su desnudez con la religión. Hojas de higuera. ¿Eso es religión? Eso es la religión. Tapar mi pecado, hacer rituales, hacer obras para quedar bien con Dios. No, Dios diseñó la manera. Es Dios el que tiene que intervenir para demostrarnos cómo, al menos en el Antiguo Testamento, cubro la vergüenza, el pecado, la desnudez, la corrupción, la iniquidad, el pecado. Y es a través de la víctima sacrificial de animales, de corderos, de toros, de bueyes, en un altar. Desde el Antiguo Testamento yo veo un derramamiento de sangre tremendo. ¿Y qué decir de estos hombres que ofrendaron su vida dando su sangre por causa del mensaje que proclamaron? La historia de nuestra iglesia, la historia del cristianismo se inaugura con el derramamiento de sangre de un joven llamado Esteban. Así fue el primer mártir de la historia de la iglesia cristiana. Y hoy, hermanos nuestros, siguen derramando sangre. Misioneros, pastores, evangelistas en la sierra, en países musulmanes, que siguen derramando decapitados, torturados, encarcelados, y todo por predicar el evangelio de la gracia de Dios. En Turquía, los hermanos no se pueden reunir como estamos ahorita. En Turquía se tienen que esconder en casas. No permite el gobierno turco cristianos en lugares públicos como este. Démosle gracias a Dios por este país. Dale gracias al Señor que vives en un país, al menos no nos persiguen. Tenemos la libertad y hasta estamos transmitiendo ahorita a miles de kilómetros. En otros países pueden ver nuestra transmisión. No hay censura. Se sigue predicando. Oremos por eso. La palabra del Señor. Gracias a Dios, y eso valóralo. ¿Qué no daría un padre, una madre, un joven o un niño cristiano turco por tener lo que tú tienes? ¿Qué no darían por formar parte de la iglesia y tú la menosprecias? ¿Qué no darían ellos por estar con otros hermanos? No pueden. Viene la persecución. Los meten a la cárcel. Los torturan. Hermanos, tenemos que reflexionar en lo que implica las bendiciones que el Señor nos da. Zacarías es un mártir, como tantos que ofrendaron su vida por causa de la predicación del evangelio. El libro de Zacarías que vamos a revisar es un libro que nos permite mirar hacia atrás para enfocarnos hacia el futuro. Zacarías es el profeta que Dios levantó precisamente para recordarle a ese pueblo su pasado doloroso de pecado, de incredulidad,
pero también le pide a ese pueblo que no se queden en el pasado, sino que miren al futuro. Y en ese futuro se anuncia otra vez ese Mesías, ese Cristo, ese futuro Mesías que vendría al pueblo de Israel. Zacarías es contemporáneo del profeta Ageo. 2 meses después de Ageo, Zacarías empezó a hablar de parte de Dios. 2 meses después de Ageo. Ministró, o sea, predicó, enseñó, profetizó más o menos 50 años. Aproximadamente el libro de Zacarías es un libro que nos habla de un hombre de Dios que ministró, predicó, profetizó todo lo que en términos generales vamos a revisar aquí, 50 años. Estoy entre el año 520 al año 470 antes de Cristo. Se trata de un profeta entre el 520 y el 470 antes de Cristo. Y Jesucristo lo menciona. Cristo perfectamente sabe qué aconteció con Zacarías como mártir. Vean el Evangelio de Mateo, capítulo 23. Ayer tuvimos clases en el Instituto Teológico de nuestra iglesia, al cual estás invitado a pertenecer. ¿Todavía están las inscripciones abiertas? Todavía hay inscripciones abiertas para el Instituto Teológico. Y ayer, con mis hermanos de primer año, les comenté que en Mateo capítulo 23 hay cosas muy duras ahí. Durísimas. Jesucristo está indignado, enojado con la religiosidad. En Mateo 23 confronta a los fariseos. Y una de las cosas que a una hermana le llamó la atención cuando le expliqué, ¿saben qué le está diciendo Jesús a los fariseos? Les dice: hipócritas, ustedes que hacéis un prosélito y lo haces 2 veces más hijo del infierno que tú. Ay, algunos hermanos dijeron: pastor, ¿qué es eso? ¿Por qué tan duro? Bueno, eso dijo Cristo en Mateo 23. Hipócritas, fariseos hipócritas que hacen un prosélito. Ya les explicaré ahí en clase qué es un prosélito y por qué Cristo les dice: lo haces 2 veces más hijo del infierno que tú. Oigan, hermanos, eso reprochárselo a la crema innata de la gente religiosa de su época que se supone conoce las escrituras, es escandaloso. En ese contexto, vean el capítulo 23 de Mateo, versículo 35. Les está diciendo Jesucristo ahí a los religiosos: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Y miren lo que hace Cristo en el versículo 35. Desde la sangre de Abel hasta ¿dónde? La sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes mataron entre el templo y el altar. Hermanos, este Zacarías es el que vamos a revisar en esta mañana en los minutos que nos quedan. Y aquí hay algo muy interesante. La historia que Cristo está narrando ahí no se encuentra curiosamente en el libro de Zacarías. El libro de Zacarías no nos dice cómo muere Zacarías. ¿Sabes dónde obtenemos la información que Cristo nos está mostrando aquí de cómo muere el profeta Zacarías? La tenemos en el libro de las Crónicas, en Segunda de Crónicas para ser exacto, en el capítulo 24. Ahí se narra qué pasó con Zacarías. Luego entonces aquí hay una aportación interesante.
el primer libro de la Biblia es Génesis, y efectivamente ahí vemos la muerte de Abel por parte de su hermano. Y miren lo que hace Cristo. Desde la sangre de Abel en Génesis hasta la sangre de Zacarías, Crónicas, segunda de Crónicas, hijo de Berequías, a quien ustedes mataron entre el templo y el altar. O sea, Cristo resume todo el Antiguo Testamento diciéndonos que desde Génesis hasta el libro de las Crónicas hay sangre, la religiosidad que mata, que asesina. Entonces, como aportación, no es Malaquías ni Zacarías los últimos libros del Taná judío. Nuestras Biblias no están acomodadas como debería de ser en el canon judío. En el canon judío, el último libro es Crónicas, no Malaquías. Desde la sangre de Abel, Génesis, hasta la sangre de Zacarías, Crónicas. Ahí está resumido el Taná judío, en el primer libro y en el último. ¿Se entendió? En nuestras Biblias, el libro de las Crónicas no lo tenemos al final del Antiguo Testamento. Tenemos a Malaquías, pero en el orden del canon de los libros del Antiguo Testamento judío, el último es Crónicas. Libros paralipómenos se llaman. Fíjense, todo lo que uno estudia y aprende en el Instituto Teológico. Anótense. Desde Génesis hasta Crónicas. Ese es el último libro en el orden del Antiguo Testamento. Por eso Cristo los lleva al comienzo con la sangre de Abel y termina con la sangre del último en el Antiguo Testamento, aunque Juan el Bautista es considerado el último profeta del Antiguo Testamento, y sabemos cómo murió también el Bautista, ¿verdad? Decapitado en el cumpleaños. De ahí que los testigos de Jehová no celebran cumpleaños, porque dicen que en un cumpleaños mataron a Juan el Bautista. Háganme el favor. Qué triste. Y a mí que me encanta el pastel y que me canten las mañanitas, pero bueno, son cosas de la religiosidad, de esas sectas antibíblicas. En fin, ¿cuál es el tema y el propósito del libro de Zacarías? Juicio y esperanza. Otra vez, es el mismo lenguaje de los profetas antiguos testamentarios. Juicio, pero también esperanza. Zacarías es un profeta post-exílico. Es decir, ya regresaron de la cautividad, ya regresaron de Babilonia, y entonces Dios levanta en la posteridad del exilio al profeta Zacarías. Anuncia Zacarías aspectos para el futuro con la finalidad de alentar al pueblo. ¿Por qué tenemos el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento? Lo vamos a estudiar cuando lleguemos ahí. Para alentarte de que Cristo viene, de que Cristo regresa. Hermanos, la finalidad de estos libros que tiene imágenes escatológicas, apocalípticas. Zacarías es un libro apocalíptico. Es un libro para alentar a su pueblo. Sigan con la reconstrucción del templo. Sigan. Se refiere a la venida de Cristo para infundirles esperanza. Este libro entonces tiene mucha relación con el libro de Apocalipsis. A ese grado. Ahora, hay tres personajes que destacan en el libro de Zacarías. En las siguientes conferencias me voy a concentrar en uno: el sacerdote Josué, del cual ya más o menos compartí algo en el libro de Ageo, porque algo ve Zacarías en el capítulo 3, que lo vamos a revisar con calma más adelante, pero
Aquí hay un sacerdote, un sumo sacerdote llamado Josué. ¿Qué creen, hermanos? Sus vestiduras aparentemente se ven muy bien por fuera, pero el Señor descubre que están manchadas de estiércol. Solo vamos a revisar en el capítulo 3 de Zacarías con una explicación magistral de lo que es el Evangelio. El Evangelio se encuentra plasmado, narrado de manera asombrosa en el capítulo 3 de Zacarías, porque lo que hace el Señor con el sacerdote Josué es exactamente lo mismo que hace contigo y conmigo. Con nuestras vestiduras viles, horribles, manchadas de excremento, dice el hebreo. Lo vamos a revisar en su momento. Entonces, uno de los tres personajes importantes del libro de Zacarías es el sacerdote Josué. 2, Zorobabel. Zorobabel. Y número 3, el renuevo. Mi siervo, el renuevo. Y sobre ese siervo, el renuevo, hay muchísimas predicciones y profecías en torno al siervo llamado en Zacarías el renuevo. ¿Quién crees que es ese el renuevo? Jesucristo. Zacarías, hermanos, es de los profetas que más profecías nos dan de la pasión de Cristo. Es el profeta que nos va a anunciar la entrada triunfal de ese renuevo. Es el profeta que nos va a hablar de lo que costó la traición con las 30 miserables monedas de plata. Es el profeta que nos va a hablar de ese Mesías traspasado, del Mesías traicionado, del Mesías herido por Dios. Es maravilloso todo lo que Zacarías profetizó acerca del renuevo. En otras palabras, lo que Zacarías profetizó acerca de Cristo. Hermanos, es un libro complicado. Para terminar, te voy a dar las 8 visiones que tiene Zacarías, que son muy complicadas. Número 1, visión número 1, en el capítulo 1, versículos del 7 al 17, hay un hombre entre los mirtos. Esa es una visión extraña. Un hombre aparece entre los mirtos, capítulo 1, versículos del 7 al 17. Aquí les recomiendo que consigas una Biblia de estudio para que profundices. ¿Qué significan esas visiones tan extrañas? La segunda, el capítulo 1, versículos del 18 al 21, 4 cuernos y 4 artesanos. 4 cuernos y 4 artesanos. Capítulo 1 del 18 al 21. Número 3, aparece un hombre con un cordel para medir. En el capítulo 2, versículos del 1 al 13. Número 4, el sacerdote vestido de ropas viles y después vestido de ropas de gala. Capítulo 3, versículo del 1 al 10. Y ahí me voy a centrar en los próximos domingos. El Evangelio con ese sacerdote vestido de ropas viles. Capítulo 4, número 5. Capítulo 4, del 1 al 14, hay un candelero de oro con 2 olivos. Número 6, en Zacarías capítulo 5, versículos del 1 al 4, un rollo que vuela. Un rollo que está volando. Capítulo 5 del 1 al 4. Número 7, visión número 7, capítulo 5, versículos del 5 al 11. Hay una mujer adentro de un efa, o sea, como un cesto, que eran medidas, eran para medir los granos, hagan de cuenta. Entonces aparece una mujer, algo extraño, adentro de un efa. Capítulo 5, versículos del 5 al 11. Y la visión número 8 que tiene Zacarías
Son 4 carros. 4 carros. Zacarías capítulo 6, versículos del 1 al 8. Mucha enseñanza ahí, con símbolos, visiones apocalípticas, muchas de ellas. Habla del verdadero ayuno en el capítulo 7, versículo 1, hasta el capítulo 8, versículo 23. Zacarías habla del verdadero ayuno. Y así, poco a poco, vamos a ir dándole unas pinceladas. No voy a entretenerme mucho con este libro porque, hermanos, esto es Apocalipsis. Estas son visiones tremendas que ya se cumplieron, pero otras no, cuando Cristo regrese. Eso es lo que vamos a estudiar poco a poco con este libro de un mártir que ofrendó su vida por ser fiel en la proclamación de la palabra de Dios. Y eso no le cayó bien al pueblo, no le cayó bien a los religiosos de su época y lo mataron, como Cristo se lo reprochó a los fariseos en el capítulo 23 de Mateo. Así que, hermanos, si pueden ir leyendo un poquito, no se asusten con tanta simbología apocalíptica que hay ahí. Gracias a Dios, hay libros, hay Biblias de estudio, y poco a poco iremos dándole una enseñanza bíblica correcta a uno de los más complicados libros del Antiguo Testamento, como lo es el libro de Zacarías.